todos. Estar unidos, pero a la vez ser diversos. ¿Cómo hacerlo? Pues hablando. Esta reflexión pues, nos va a llevar a la pregunta que yo planteo aquí, que es ¿qué Europa queremos construir? Una Europa de mente abierta, una Europa donde podamos crecer cada día como personas, porque la vida es limitada, hay que saber aprovecharla y tenemos muchísimos valores, muchísima riqueza, muchísima belleza, muchísimas personas increíbles que conocer y creo que hay que dar una oportunidad. Por tanto, si tuviera que terminar con una frase, diría que Iberia brillará, pero siempre que tengamos pues, una clara responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, el turno de preguntas. Hay muchos temas, muchos temas muy interesantes que dan para debates profundos y largos, pero yo solo quería hacer una pregunta que parece ser un poco frívola. ¿Cómo se llama Es una pregunta de estrategia de marketing. Había la pregunta que se hacía el conferenciante a sí mismo antes, de qué manera esta idea puede contribuir a moderar las tendencias segregacionistas que existen hoy. Yo la pregunta a Cándido porque es conocedor del idioma. Primero, ¿cómo se llama la propuesta? ¿Confederación? Confederación por Es la que pretendemos construir. Confederación Ibérica. No, No. ¿Cuál es el nombre, el acrónimo de esto? Que poníais ahí, Confederación, Iura. Iure, ¿no? Lliure. ¿Cómo se dice Cataluña libre? En Cataluña, lliure. Sí, es en catalán. Lliure es en catalán. Tenemos una confederación que esté de facto, hablábamos de hecho, dentro de la Unión Europea, y hablábamos de jure, creo que a lo mejor me he equivocado, pero es de ley, que esté plasmada en la ley. Vale, que esté plasmada en la ley, que tenga, y la ley en este caso sería el tratado internacional que planteábamos. No está profundo. Ya. Lliure es en catalán. Creo una confusión del impacto de... En todo caso, tampoco es algo que estemos expandiendo, es simplemente, nosotros hablamos de Confederación Ibérica nada más, es algo de la ponencia que ha salido en un momento determinado, pero no es algo que saquemos fuera habitualmente. Bueno, un tema más prosaico, ¿cómo se financia la plataforma? Pues con 15 euros al año de cada socio y con el bolsillo de cada uno. Realmente no tenemos, prácticamente es algo totalmente simbólico. Los que somos partícipes nos pagamos nuestros gastos y bueno, porque lo que hacemos es tratar de que los partidos políticos recojan la idea, pues prácticamente no necesitamos recursos. ¿Se va a constituir partido político en torno a la plataforma? Bueno, no, en principio no es la idea. La idea es que los partidos políticos recojan la idea. Esa es la idea. Valga la redundancia, es lo que... Si entráis en el Facebook de Arturo, Radio Eco, y me hizo ayer media hora de preguntas en su emisora, me preguntó eso en concreto y bueno, ya te lo respondo. Yo quería preguntar una cosa. En la provincia de Pontevedra, en un territorio muy pequeño, en una distancia muy pequeña, hay 3 o 4 eurociudades. Sorprende, por ejemplo, que nosotros solamente tengamos la eurociudad de Chaves Verín, teniendo nosotros mucha más frontera, creo, con Portugal que Pontevedra. Entonces, ¿hay algún tipo de apoyo institucional a la formación de esas eurociudades en la provincia de Pontevedra o es
una iniciativa de las personas de esos pueblos, sí, de las corporaciones municipales. Sí. Yo creo que la explicación es fundamentalmente la depresión de la raya orensana. O sea que, aunque hayan hayan dificultades económicas en la raya del Miño, en Pontevedra, yo creo que la frontera orensana está bastante más deprimida. Yo creo que está prácticamente despoblada a uno y al otro lado, yo creo. Pues yo no conozco mucho la parte más allá de Chaves, estuve en Chaves y sí, pero la de Celanova, Muiños, y pasas la frontera y en el otro lado exactamente lo mismo. Está el Parque de Xerés, está tal, entonces... está muy potenciado. No, está potenciado posiblemente mejor como protección y como turismo, pero no hay núcleos como Bonsao, como Melgaso, pero la actividad económica yo creo que es mucho más potente, aunque sea menor tramo de frontera en Pontevedra que en Orense. Bueno, aquí estamos hablando de Fontaré, que podéis, por población, eso sí se hace, pero realmente lo que tú dices, en el resto de la frontera orensana no hay población ni en la Unión. Esa es la explicación. Hay una cuestión que quería plantearos. Yo creo que aquí en Galicia, lo habéis dicho, la proximidad de nuestras culturas, de nuestro idioma, ha propiciado siempre un intercambio fluido con Portugal. Entonces, esa cercanía, esa proximidad, esa familiaridad de ambos lados nos lleva a este sentimiento que estáis expresando bajo esta plataforma. Y yo creo que mucha gente estaría dispuesta a colaborar, a avanzar en esa idea, pero claro, es una idea romántica, es una idea fantástica. A mí se me ocurren algunas dificultades que seguramente habéis estudiado, pero me gustaría que explicarais sobre eso. Yo creo que no hay antecedentes históricos de una confederación de dos formas distintas de Estado. Estamos hablando de la República Portuguesa y de la monarquía española. Por lo tanto, de un ente supranacional, o un Estado de Estados, que aglutinaría a dos formas de Estado distintas, República y monarquía. En España tenemos un debate tremendo sobre si monarquía o república, a su vez. Aquí, y con la tensión territorial de las comunidades autónomas, este debate se enquista y resulta todavía más difícil de ver por dónde se puede encontrar una solución. Hay partidarios de las monarquías, partidarios de la república. En España tenemos otro problema, que debatimos si tenemos muchos entes públicos, 4 niveles institucionales: gobierno central, gobierno autonómico, gobierno provincial, gobierno local. Ha habido fusiones de ayuntamientos en Galicia en esa idea. Ahora planteamos una unidad más fuerte con Portugal, y la idea es romántica y todos queremos empujar, pero planteo ese escenario donde nos estamos moviendo, y a mí se me ocurre, lo habéis apuntado también por ahí, que en el ámbito cultural, en el ámbito del asociacionismo intercultural de ambos países, a ambos lados de la frontera, quizá esté la siembra más fecunda que podamos hacer, porque mientras tanto vamos a estar, sobre todo en España, porque Portugal lo tiene más claro, es una república y lo tiene más claro, incluso el problema territorial está más definido. Quiero decir que esa situación podría prolongar quizá excesivamente esa idea de cómo plasmar en un texto que fuese un tratado internacional o que fuese en una refundación de Estados, pues una confederación es una unión de Estados, un texto legal que diera solución. Si habéis planteado esto, si lo habéis estudiado y por dónde queréis ir creciendo para llegar a la meta que os proponéis. Bueno, yo creo que lo hemos comentado como una idea fuerza y fundamental, el realismo, el partir de las constituciones, que hay una forma de Estado actual en España, que es la monarquía con los entes autonómicos y demás, y eso es un tema que no conviene, si queremos ser realistas, ahondar, meternos en él. Entonces, la confederación es un nombre que se da a un tratado. Yo creo que he comenzado diciendo que es algo relativamente sencillo.
o incluso podemos decir que muy sencillo, porque se pueden reunir los dos países y sencillamente, pues como hacen ahora unas cumbres ibéricas que tampoco están dentro de ningún marco institucional complejo, hacen una cumbre en la que se deciden un montón de cosas, pues igualmente es dotarse de un tratado internacional. No influye para nada que uno sea una monarquía y otro sea una república. Eso sería una cuestión de futuro que quizá precisamente por el punto histórico en el que estamos no podemos plantear esa unión de los estados en términos absolutos. Se pretendió hacer una constitución que no llegó a buen puerto, europea, y supongo que comprendería que cada país tendría su régimen y sería soberano el propio país de cambiar la forma de Estado. O sea, yo creo que no tiene nada que ver el tema de la autodefensa de los intereses comunes económicos internacionales, de defensa, de seguridad, de sanidad, de universidad, en el que sea un régimen u otro. Eso no quita que en España se siga debatiendo si se convierte en república. Eso sigue su curso, como si los portugueses se convirtieran ahora en monarquía. En Portugal son ilegales los partidos independentistas. Aquí están permitidos, o los nacionalistas. Entonces, quiero decir, cada país mantendría su constitución, y si el país cambia su constitución, sería individualmente el país el que cambiaría la constitución de su propio país, pero luego habría un estatus superior. Los acuerdos que decía antes Pablo, que aunque hubiera una comisión como la europea y un presidente como el Juncker, hay países que tienen cada uno su presidente y cada uno su forma de gobierno, y cada uno legisla para sí mismo, o sea, independientemente de la Comunidad Europea. Yo creo que posiblemente... Por contestar a lo último, muy brevemente, que el tema de otro nivel de administración, hemos comentado que tenemos muchos burócratas y que evidentemente tendríamos que aprovechar las estructuras existentes para generar esta nueva, y que trataría lógicamente de no tener ningún coste. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a tener para finalizar el acto... Sí, Joao. Sí. Bueno, ya entendieron, yo soy portugués. Y raramente hablo en reuniones, no tengo dotes de hablar en público. Pero hoy siento que debo decir aquí algo. Para mí la cuestión ibérica es una cuestión, yo la veo como una cuestión de inteligencia. Es un problema de inteligencia. Lo que combate, lo que pone problemas en la cuestión ibérica son cuestiones de mala educación, principalmente en Portugal. Yo hablo más de Portugal. Lo que los portugueses, el problema que tienen los portugueses sobre el iberismo es una cuestión levantada por la dictadura de Salazar, que educó a las personas de una forma anti-española, más anticastellana. Yo cuando era niño, estaba en la escuela, nuestra historia nos era contada de una forma dual. De un lado, los portugueses eran ótimos, buenos, puros. Del otro lado, los castellanos eran terribles y querían
querían tomar cuenta de Portugal. Y los portugueses habían hecho cosas formidables, como por ejemplo sacar Vasconcelos por la ventana, batir los españoles en Aljubarrota, y esa cultura era desde el primer año de escuela. Por eso, y para no me alongar mucho, yo diría que es una cuestión de inteligencia. Para lograr algo, tenemos que contar con un factor tiempo, porque los de mi educación, los de mi edad, hay muchos que no adheren a esa idea de iberismo, hay muchos porque como no adheren a otras cosas, porque fueron muchos años de mala educación. Los más jóvenes, yo creo que podrán evoluir y seguir con esta utopía, porque yo creo que las utopías son utopías, pero por veces acontecen. Hay varias que ya aconteceron. Por otro lado, para terminar, lo que yo tengo para decir sobre España es que yo amo España, yo amo Iberia. Mi hobby es viajar. Y viajar por mi país y por vuestro país y por otro país que de los moros, por Marruecos también. Y yo encuentro similitudes, no sé si la palabra, las similitudes, en todas estas culturas. En Marruecos yo veo muchas cosas de Portugal de 50, 60 años. En España yo encuentro personas como yo, que hablan conmigo, que me entienden perfectamente. Mismo cuando yo hablo portugués solamente. Aquí estoy intentando hablar portuñol, que es una lengua que nosotros todos deberíamos cultivar. Por eso yo creo que podemos mirar esta idea con optimismo. Un optimismo, pero con tiempo. Y hacer del iberismo una bandera de amistad entre los pueblos. Bajar la idea de las diferencias, porque las diferencias no son solo en las fronteras. Ahí en Portugal, entre dos pueblos hay diferencias y hay peleas. En España será lo mismo. Aquí en Orense, no sé, pero probablemente hay un chiste sobre los de Pontevedra. No sé. O los de Vigo, no sé. O viceversa. Claro. Ahí también, en Portugal es lo mismo. Hay chistes, hay peleas. Por eso hay que mirar, hay que pensar todo este proceso con optimismo y trabajar, hacer algo, trabajar, leer mucho, leer los inteligentes, entender lo que piensa Saramago, porque Unamuno proponía lo que proponía, Pessoa, y que Pablo ya ha hablado sobre ellos. Gracias.
más locura que a querer hacer una Europa unida, porque si tenemos aquí conflictos, si sumamos a los europeos, no nos tendríamos que mirarles a la cara a los alemanes, que son los que nos manejan ahora. Entonces, a partir de ahí, a Napoleón también, en fin, hemos estado, ahora están los africanos a bofetadas, pero nosotros hemos estado en otras épocas tan belicosos como los africanos. Bueno, creo que tenemos que concluir y simplemente va a tocar una pieza, tenía pensado tocar 3, pero para darle un poquito de color y que nos vayamos con ese sonido, va a tocar nuestro compañero. Nada, simplemente tocar una cosita, porque yo creo que la música siempre da un poquito de color, y hacer un pequeño guiño a Galicia, en este caso que es donde estamos.